Comentábamos hace un momento lo que significa esta circunstancia de estar en el arranque del año, momentos específicos en los que tratamos de armar lo que viene hacia adelante en nuestra vida. Casi siempre cuando tenemos esta oportunidad de terminar un ciclo e iniciar el otro, hacemos muchos planes y es muy dado a que hagamos nuestras listas de propósitos, el hecho de qué es lo que queremos, qué es lo que en este momento deseamos, hacia dónde está realmente nuestro corazón dirigiéndonos, nuestros pensamientos y todo esto. Y a propósito de esta circunstancia, leyendo la palabra del Señor, estaba yo precisamente dando por ahí una reflexión acerca de lo que es el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en la parte casi final, donde hay un diálogo muy específico que hoy nos va a servir como un tema de entrada para poder analizar lo que verdaderamente significa esta necesidad de tener una visión, un objetivo, un propósito, y la importancia que es relevante también en la palabra de Dios, tanto que el Señor puso específicamente esto como inspiración para que apareciera en su palabra. ¿Me acompañan, por favor? Estamos en Apocalipsis, el libro es 21, capítulo 21, y es del versículo 1 al 5, y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Una instrucción específica de parte de Dios, de Jesús, en este momento, en esta parte de la inspiración a través de la comunidad, en la cual Juan tiene esa visión específicamente. Él logra mirar el futuro para que a nosotros nos sea transmitida cuál es esa promesa, cuál es la realidad, qué es lo que nos espera más allá de la trascendencia de nuestra propia vida en este mundo, y cuál es precisamente el sitio, la meta, el objetivo que nos puede estar impulsando. Comentaba yo hace un ratito en la reflexión del intermedio, en el punto muy específico acerca de lo que tiene como una gran fortaleza, un motor en nuestras vidas, el poder tener esta combinación de una visión y la esperancita fe, que esto es precisamente lo que nos sustenta y nos lleva hacia el lugar hacia donde nosotros queremos llegar. Pero en este mundo hay cosas muy extrañas, y que es una cuestión que casi siempre se marca en la vida de todas las personas. Hay un diálogo que me llamó mucho la atención hace tiempo porque nos da mucho en qué pensar. Esta es una parte muy pequeñita de un diálogo que tiene Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, con un gato que aparece y desaparece, pero que tiene una gran trascendencia en sus pensamientos. Y el diálogo es esto, es muy singular. Alicia le dice: ¿quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar? Y el gato, con toda su sabiduría, le dice: bueno, esto depende mucho de dónde quieres ir. Y ella le contesta: poco me preocupa dónde ir. Y el gato nos deja en la voz, el autor de la obra nos deja la voz del gato, una reflexión que hoy para mí es muy importante y que impacta a cualquier persona. La respuesta del gato es: entonces, poco importa el camino. No tienes una visión, no sabes a dónde llegar, no tienes un propósito en la vida, no tienes metas alcanzables y este tipo de cosas, entonces no importa por dónde vas, da exactamente lo mismo. Es más, en alguna ocasión escuché un comentario de alguien que le dijo: si no sabes a dónde vas, ya llegaste, ya, ese es tu fin.
no te muevas, no tienes nada más que hacer. Y precisamente es la preocupación de parte de Dios. El hecho de que quede muy claro en nuestra vida la importancia de tener un propósito, la importancia de tener una visión. Y qué mejor que en esta parte del año podamos nosotros dar este espacio específico para la reflexión en el sentido muy claro de qué es lo que Dios está poniendo en mi corazón para que lo haga. ¿Cuál es la visión particular que Dios está poniendo en mi mente, en mi corazón y en mi deseo para que pueda llegar hacia ella? La visión funciona como una brújula, específicamente. Y vemos el contraste en el comentario del gato, en el que le dice, si no te importa dónde ir, bueno, pues toma el camino que quieras, porque no es importante. Al contrario, cuando tenemos nosotros una visión específica, entonces tenemos ya una meta, tenemos un objetivo hacia dónde ir. Y esa visión precisamente es la que nos va a ayudar a guiarnos para lograr alcanzar ese lugar. La promesa de Dios es el hecho de que está Él hoy preparando una morada para cada uno de nosotros. Él lo declaró. Y de esa manera, Él nos está impulsando, nos está instruyendo para que nuestra visión no se quede solo en el hoy, en el aquí, sino que vayamos siempre más allá. Nuestra visión global sería precisamente el poder compartir la eternidad con el Señor, sin importar que haya pasado en este mundo. Ese sería un objetivo muy claro. Pero lo que no podemos dejar de lado específicamente es el hecho de que la visión es importante y tiene mucho poder. Y eso es la parte en la que yo quisiera que ustedes pudieran empezar a enfocarse. Y repito, en este acto de meditación, de reflexión, podamos revisar nuestros propósitos del año. Y en medio de todo esto, poner el número 1 en cuál es la visión que Dios puso en mi corazón para que pueda ir tras de ella y encontrarla. El poder tener visión es importante para nuestras vidas. Hay algo importante también que no podemos dejar de lado. Tenemos que aceptar que nuestra vida no acaba con la muerte. Eso es una circunstancia que simplemente tiene injerencia en este mundo, pero que la trascendencia de la vida eterna realmente no nos limita. Entonces nuestra vida va mucho más allá de la propia muerte. Y sí, en un principio podemos ver, así como Juan describe, que por instrucción de Dios sobre la visión de la Nueva Jerusalén, el lugar donde Jesús nos preparó una morada eterna y que habitaremos con Él después de nuestra muerte. Ahí está el objetivo final, nuestra esperanza, nuestra meta, el lugar a donde vamos a llegar, y tenemos que saber perfectamente cuál es el camino que debemos de tomar para él. Hoy, para los que hemos tomado el camino de la cruz, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos perfectamente cuál es el camino y que tenemos ya ese pase garantizado y automático, en el sentido muy claro de en el momento que dejemos de existir en este mundo, cuando nuestra respiración cese, cuando nuestro corazón deje de latir, tenemos ya un lugar a donde ir. Esa es una visión y la esperanza nos va a hacer y nos va a sustentar y sostener para que logremos llegar allá. Pero también hay otra realidad que no podemos hacer a un lado. Nuestra vida trasciende a la muerte por medio de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y la generación que venga hacia abajo. Eso también es una realidad de nuestra vida y es un compromiso y una responsabilidad. Va más allá incluso de la propia certeza de la vida eterna, porque la vida eterna está garantizada por Dios. Él nos da la promesa y nuestro fin llegará en algún momento y estaremos con Él. Pero la pregunta es, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo cada momento para poder pagar, si lo podemos comer, el derecho a respirar? Simplemente porque estamos aquí. Yo creo que no fuimos un accidente, ni tampoco un capítulo de Dios. Lo sabemos porque la palabra nos lo dice, que cada uno de nosotros tenemos una parte primordial y una función esencial dentro de su obra, dentro de su cuerpo.
Y en este sentido tendríamos entonces que ver que todas esas responsabilidades se van a ver reflejadas en la gente que está a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo el compromiso que tenemos hacia las generaciones que vienen debajo de nosotros. Los hijos, los nietos, pueden ser los sobrinos, y puede ser mucha gente más hacia abajo cuando Dios no nos dio la bendición de tener hijos, pero que finalmente el compromiso sigue, porque es un hecho de una responsabilidad de testimonio, de transformación, de vidas que influyen a los demás. Estamos llamados para ser provocadores, y no en el sentido de ser el provocador como el enemigo de Dios, sino personas que provoquen a los demás para que puedan encontrar el camino que los puede llevar, el único que los va a llevar hacia la vida eterna y hacia esa trascendencia que hay en esta vida. El valor de nuestra vida se conocerá verdaderamente después de la muerte. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro legado. ¿Qué es lo que dejamos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros planeado? Que se puede estar hoy fincando en nuestra vida para que lo podamos dejar después de nuestra muerte. Algunos podrían pensar, bueno, yo estoy trabajando duro porque mi empresa se cimente muy bien y que la pueda yo heredar de generación en generación, y es algo importante. Digo, qué bueno que estés tratando de garantizar el bienestar de tu familia y hacia abajo, pero realmente eso no es trascendente, porque eso puede morir incluso contigo. La palabra de Dios nos enseña acerca del rico insensato, en el que él estaba en algún momento de su vida ya simplemente disfrutando de sus grandes logros y pensando qué hacer con sus graneros para derribarlos y construir unos más grandes para que le dieran cabida a todo lo que estaba logrando. Y en ese momento Dios simplemente le dice: ¿en qué estás pensando, insensato? ¿No sabes que hoy vendrán por tu vida? ¿De qué sirvió todo lo que hiciste en la parte económica si eso no va a tener una trascendencia mayor? Tú vas a morir y no vas a saber qué va a suceder con lo que hay abajo de ti. Importante sería el hecho de haber garantizado esa vida eterna y sobre todo, con todo esto, también haberse garantizado de esa bendición que es alcanzar a las generaciones que vienen hacia abajo. Así que cuando nosotros pensamos de repente en esta circunstancia de ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué valor realmente tiene mi vida? Pensémoslo en función precisamente de nuestro legado. ¿Qué es lo que quieres dejarle a las generaciones venideras? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué huella quisieras dejar en cada uno de ellos? Te aseguro que en el momento que puedas dar respuesta a estas interrogantes, entonces sí, vas a poder tener la certeza de algo. Vas a tener una meta a donde llegar. Vas a tener una visión por la cual luchar. Vas a tener algo que te va a motivar y te va a impulsar. Y que en medio de todo esto debería de ser, evidentemente, para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios, para cualquier miembro de la familia del Señor, sería evidentemente trabajar en pro de su obra. Pero es importante entonces entender que hoy que tenemos la oportunidad de visualizar hacia adelante, de poder planear, de hacer listas de propósitos, pongamos en medio de esto la cuestión más importante de la trascendencia de nuestra vida, que es qué legado queremos dejar, cómo queremos ser recordados, de qué manera verdaderamente podemos nosotros tocar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor y de qué forma podemos garantizar, por lo menos, que conozcan el camino que los llevará hacia restaurar una relación con Dios, pero sobre todo hacia poder hacer suya la promesa y la visión de la vida eterna. Es importante que nosotros hoy entonces simplemente cambiemos un poco este chip de la mente y dejemos en segundo plano lo que es importante también, pero no es trascendente, y dejemos a un lado la educación, dejamos a un lado el dinero, dejamos a un lado las herencias. No quiero que las desechen, simplemente que no se les dé la importancia que hoy el mundo les da. Y cambiemos nuestra mentalidad, que seamos transformados para que de cualquier manera y en cualquier circunstancia podamos entonces sí, transformarnos de tal manera que nuestro legado
sea el más importante, que es precisamente dar testimonio de una vida tocada y transformada por el Señor. Hay un ejemplo que me gusta mucho pensar y reflexionar en él, porque se menciona solamente en una ocasión en la palabra de Dios y que ni siquiera tenemos un nombre acerca de quién está ahí, pero es importante ver la manera en la que Dios reconoce estos servicios, esta forma en la cual se trabaja para Él. En Mateo 26, 6 al 13 dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar el perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No se tomó en cuenta quién era, no se tomó en cuenta su posición social, no se tomó en cuenta sus grandes características, talentos, atributos y logros en la vida. Simplemente el Señor Jesús les dice muy claramente: ella vino a servirme directamente a mí. Y simplemente por el hecho de esa visión del servicio hacia la obra del Señor, su nombre será recordado. Y dice ahí: de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Trascendencia, legado. ¿Qué es lo que realmente importa en nuestra vida? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos hacer para que en el futuro podamos nosotros también hacer nuestra la promesa de Dios y poderla compartir con los demás? Una visión. Necesitamos transformar nuestra vida, permitir que, como la palabra nos dice, no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Las cosas son diferentes a como el mundo nos las ha platicado, así como la televisión, el internet, los libros y la sociedad en general nos ha querido vender una idea clara de ser los arquitectos de nuestra propia vida. Hoy sabemos que esa mentalidad debe de cambiar, debe transformarse, porque nosotros no somos arquitectos, nosotros somos simples actores en medio de lo que es la obra maestra de Dios. Y si queremos tomar parte de ella, necesitamos verdaderamente empezar a cambiar nuestro pensamiento. Y repito, en este momento en el cual tenemos la oportunidad de un inicio de un ciclo, pongamos como prioridad precisamente lo que esa mujer puso: Cristo y el servicio para su obra. Eso sería lo que para nosotros debería de estar como un objetivo principal, o por lo menos el ejemplo que nos influya para poder diseñar lo que serían nuestros propósitos de este año y nuestros propósitos para el resto de nuestra vida. La pregunta que nos deberíamos hacer cada mañana, esta es importante, tratamos casi todos de acercarnos al Señor en una relación personal por las mañanas. Es muy normal que oremos con Él, que tratemos de leer su palabra, que busquemos un poco de inspiración en lo que Él nos está hablando. Pero ¿cuántas ocasiones nos hacemos una pregunta que sería verdaderamente importante? ¿Lo que hoy voy a hacer es verdaderamente importante o solo desperté para ver pasar la vida? ¿Cuál sería la respuesta cuando volteamos atrás y revisamos los últimos 365 despertares que tuvimos? En esa ocasión, ¿en cuántas de ellas simplemente trataste de cuestionarte algo como eso? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué el Señor me rescató? ¿Por qué hoy
puedo ser dignamente llamado hijo de Dios? ¿Qué es lo que tiene como propósito mi vida? ¿Algo importante? ¿O simplemente será un día más de la rutina? Me levanto, despeinado, medio tomo un café para despertar, trato medio de ir viendo qué va a suceder durante el día, llega la hora de bañarme, llega la hora del desayuno, llega la hora del trabajo o de la escuela o de tantas cosas, y qué de lo que hice en ese día verdaderamente tuvo el sustento importante de nuestra responsabilidad como creyente de servir al Señor. Yo creo que si somos honestos, sinceramente contestaríamos de los 365, no sé, pero por lo menos el 90% de esas ocasiones simplemente desperté para ver pasar la vida. Así es nuestro día a día. La persona más pobre y triste es la que no tiene una visión, un propósito en la vida, porque simplemente despertará cada día precisamente con la convicción de ver pasar el tiempo, nada más. No tiene nada que los aliente, no tiene nada que los impulse, no tiene nada que los motive, porque no tienen un objetivo a dónde ir. Y es así como esa Alicia ante el cuestionamiento con el gato. ¿Qué camino debo de tomar? ¿Cuántas ocasiones has pedido al Señor que te indique el camino, que te diga por dónde andar? Y probablemente el Señor te contestó igual que el gato: ¿a dónde quieres llegar? No, Señor, pues no importa a dónde tú me quieras mandar, ¿no? Ok, pues entonces toma el camino que quieras, porque no tienes un objetivo claro en tu vida. ¿Qué hacemos entonces en medio de esta realidad? Y cómo, de cualquier manera, nos podemos dar cuenta que la riqueza no está en las posesiones, sino en lo que nos impulsa a trascender, a llegar a un lugar especial, a poder servir al Señor. Y aquí empezamos a leer un poquito la palabra, por favor. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 18. El verso 16, y nos dice así: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. En otra versión, en la revisión de 2010, la palabra dádiva se cambia por don, en donde el sentido concreto es mucho más contundente. No es los regalos que el hombre les dé a los demás, le ensanchará su camino y lo llevará hacia los grandes. No, es el don de Dios, el regalo que el Señor puso en cada uno de nosotros y que va ligado también con esta visión y con esta misión que tenemos en la vida. Es precisamente lo que va a ensanchar nuestro camino, no nuestra cultura, no nuestra preparación, no nuestros títulos, no nuestras grandes habilidades o experiencias. Lo que ensancha nuestro camino y nos permite ser grandes ante el mundo y la sociedad es precisamente que permitamos que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Y esto tiene que ser evidentemente ligado con lo que es regalo que Él nos da, esta manera en la que Él nos equipa para poder cumplir con lo que es su propósito. Además, Santiago también nos habla acerca de este tema. Vamos a verlo. Santiago 1:17. Y nos dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Y en este sentido, entonces, tendremos que entender concretamente que lo que verdaderamente nos va a dar esa calificación especial en este mundo, lo que nos va a distinguir, lo que nos va a hacer trascender, no es, repito, nada de lo que nosotros podamos crear o desarrollar, nada de lo que nosotros podamos aprender o ejercitar. Es simplemente algo que
nos pone en el contexto de echar mano y poner a trabajar lo que el Señor nos da. Y nos dice claramente, no hay ninguna dádiva, no hay ningún don perfecto, no hay nada que no sea dado por Dios, que sea trascendente. Y aquí entonces empezamos a perfilarnos un poquito hacia lo que debería de estar moviendo hoy ya nuestro pensamiento para poder realizar nuestra lista de propósitos para este año. Principalmente el hecho que si no tengo una visión, si no sé a dónde ir, si no sé a dónde moverme, soy la persona más pobre de este mundo. Porque no hay ninguna motivación, no hay ningún aliciente hacia dónde debemos andar. Y lo único que debemos de entender es que ese aliciente va a venir a través de el don de Dios que Él nos regala. Es importante que descubramos la visión de Dios para nuestra vida y el don o la dádiva del Espíritu Santo. Nos dice en el libro de Isaías 56:5 una realidad que debemos de asumir también cada día. Y dice así: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el del hijo e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Imaginémonos nada más lo que significa en medio de este deseo de trascender. Muchas ocasiones nos desubicamos y nos desenfocamos por completo de lo más importante. Y como comentaba hace un rato, nos vamos hacia las cosas materiales, lo que el mundo nos ha enseñado, que es lo deseable, lo que deberíamos de alcanzar. Nuestras metas económicas, nuestras metas profesionales, nuestras metas académicas, y todas estas cosas son las que están en el primer plano. Probablemente incluso las cosas buenas, las obras hacia los demás, el poder compartir de lo que he logrado hacer a otros, obras de caridad y ese tipo de situaciones. Y tratamos de que la trascendencia, el legado, el recuerdo de nuestra vida esté marcado a través de esto. Pero Dios nos enseña un camino completamente diferente. Y nos dice, no va a ser nada con lo que tú hagas, sino a través de la aplicación del don que yo te di a ti. Y además te doy una promesa para satisfacer tu necesidad de reconocimiento. Y es este: si tú estás en mi camino, si tú haces lo que de mí está que tú hagas, entonces la promesa es muy clara al final del versículo. Y dice así, reposo, no, perdón, del 5. Hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca va a perecer. Imagínense nada más. De repente nos enfocamos mucho a que el nombre trascendente vaya siempre anticipado por un título, ¿no? Lo que nos gusta es que nos digan el licenciado. Ahora, bueno, pues ya las licenciaturas no son gran cosa, así que tiene que ser el maestro o por lo menos el doctor, para que entonces sí tenga valor. Pero si no, que nos pongan un punto anterior, que es casi un título, el don, sí. Don fulanito hizo grandes cosas, don sutanito hizo grandes otras. Y la realidad es que Dios nos dice, ese no es el camino por el que tú debes de tener. ¿Quieres tener trascendencia? ¿Quieres ser recordado? ¿Quieres ser alguien especial? ¿Quieres ser alguien que después de generaciones tu nombre todavía sea mencionado? Entonces, el camino es muy sencillo. Anda conmigo, sé parte de mi familia, y yo te daré nombre perpetuo que nunca va a perecer. Una circunstancia más: la persona más frustrada es la que tiene una visión y no sabe cómo alcanzarla. Hay una parte dentro de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo que suena muy dura de repente cuando la leemos así, pero hoy el punto es qué tanto hoy mismo nosotros nos reflejamos precisamente a esa palabra que Pablo comparte con Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7, dicen así: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca
pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas mujeres, estas personas, Pablo las conocía bien y nosotros también, porque muchas veces se parecen a nuestra propia vida. ¿Tenemos una visión? Sí. Tenemos el deseo de alcanzar a otros, tenemos el deseo de trascender, tenemos el deseo profundo en el corazón de servir a Dios, tenemos el deseo de poder compartir la vida eterna con Él. Pero en este mundo nos sentimos completamente frustrados porque no sabemos por dónde ir. Y esto es una incongruencia directamente en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos dice que Él pone en nosotros tanto el querer, que este es nuestro deseo, como el hacer. Visión y acción al mismo tiempo. Así que no hay mayor frustración que esa, el hecho de tener una visión, tener un deseo, creer tener un propósito y no poder cumplirlo, porque el camino por el que estamos yendo es completamente incorrecto. Cometemos grandes errores en nuestra vida y eso nos lleva precisamente a esa frustración, el no saber cómo llegar. Muchas veces cometemos el error de proyectarnos en los demás. Cada persona tiene su propia visión. Y una vez más, Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, en algo que es una lección bien importante para nosotros y que no le debemos de dejar pasar así simplemente, sino reflexionar en nuestra vida, en el cual está Pablo dando todo un conjunto muy grande de consejos hacia lo que era la problemática en Corinto. Pero en medio de esos consejos también él reflexiona y al mismo tiempo dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ese es mi deseo. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma parte. Vamos a dejar la segunda parte del versículo. Ahorita vamos a quedarnos con esto. ¿Cuántas ocasiones no nos hemos visto precisamente en esa circunstancia y en ese sentimiento y en esa emoción? Yo quisiera que Alejandra fuera como yo. Alejandra es mi esposa, para quien no conoce. ¿Sí? Y en medio de todo esto, la frustración empieza a llegar porque no lo logro, porque no es como yo, porque no piensa como yo, porque no tiene los mismos gustos que tengo yo, porque no tiene los mismos deseos que tengo yo, porque no se viste como yo. Y yo insisto, yo quisiera que ella fuera como yo, directamente. Pablo lo dice en una manera extraordinaria y me encanta la forma en la que lo redacta aquí, y dice claramente, ¿no? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y aquí viene lo importante. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. En algún momento, enfrentándose a su realidad, Pedro, después de su encuentro con el Señor, en el cual lo llama a ser el que apacienta sus ovejas, en determinado momento, después de haber hecho esta paz emocional y espiritual con el Señor, después de esa segunda pesca milagrosa, de repente voltea y ve a Juan y le pregunta a Jesús: Señor, y este que dice que era tu amigo y demás, ¿qué tienes para él? Y la forma en la que el Señor le responde es algo que nos deja realmente confirmados en medio de esta instrucción de Pablo. Jesús voltea y le dice: ¿y qué a ti? Simplemente. Después sigue un diálogo y hay otra instrucción, pero el punto importante aquí es: cada uno de nosotros está llamado para hacer algo en particular, de un modo en particular. Y el grave error que cometemos es pretender que todos lo hagan a nuestra manera. Y si no lo hace a mi manera, entonces no lo está haciendo. Si no lo hace como yo deseo, entonces está equivocado. Si no lo hace para la visión que yo tengo, entonces él está errado. Y Pablo lo dice con muchísima firmeza: mi deseo sería que lo hicieran como yo, que se quedaran solteros, porque es el punto al que está hablando ahí. Pero si no pueden hacerlo, bueno, estoy convencido, seguro y soy testigo de que el Señor puso a cada quien un don de una manera distinta. Y cada quien es responsable, precisamente, de poner a trabajar ese don
y esa visión de la manera como Dios puso en el corazón de cada uno en particular. Así que no cometamos el error de proyectarnos en los demás, porque cada persona tiene su propia visión. Deja todo en manos de Dios. ¿Cuántas ocasiones nos sentimos tentados? Señor, tú eres el capitán de mi vida, pero yo sé por dónde ir. Y en este sentido nos dice con mucha claridad Salmos 37, versos 1 al 5, y dice así: la iniquidad del impío, perdón, de la 36, estoy en el que sigue. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo importante, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Cuántas ocasiones has permitido que el Señor haga? Al menos en mi experiencia, yo, en muy pocas. Me la pasé luchando y luchando y luchando y luchando por salir adelante. Y como la espuma, ¡boom! Cosas maravillosas daban, y en 3 segundos cosas maravillosas desaparecían. Y eso fue un ciclo por mucho tiempo en mi vida. Hasta el momento en el que entendí que yo no soy ni el arquitecto ni el capitán de mi propia vida. Yo simplemente soy un actor en medio de la obra maestra. Y cuando permití que el gran director fuera el que guiara los pasos, el que inspirara las decisiones, el que marcara el ritmo, el que marcara los tiempos, mi vida cambió. Y es precisamente la promesa que Dios tiene aquí en su palabra, la que tardé, pero que en el momento que la tomé como parte de mi vida, la pude experimentar. Y es parte hoy de nuestro testimonio. Simplemente el hecho de haber permitido esa transformación, esa renovación, ese cambio de mentalidad en el que hoy Dios es verdaderamente el capitán de mi vida. Y como dice entonces en este sentido, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Permite que el Señor sea el que trabaje y no te afanes por hacerlo tú. Aunque sientas que estás extraviado, su promesa es maravillosa. Ahí mismo en Proverbios que leíamos hace un rato, capítulo 3, versos 5 y 6. Y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Te sientes extraviado? ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes que vas caminando y avanzando y de repente te das cuenta que el escenario que habías visto después de un tiempo lo vuelves a ver? En esta confusión en los grandes bosques o en las selvas donde es muy común que la gente camine en círculos, es precisamente el reflejo de nuestra propia vida. Pasamos una y otra vez y otra vez y otra vez por los mismos escenarios. Y esto es porque decidimos hacer las cosas por nosotros y no permitimos que el que marque el ritmo y la dirección sea Dios. Y Él te dice, no importa qué tan extraviado estés, no importa qué tan torcidos sean tus caminos, no importa qué tan oscura sea tu realidad, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa qué tanta distracción hayas tenido, no importa qué tanto te hayas desviado. Mi promesa es esta: entrega tu vida y tus caminos a mí, y yo enderezaré tus veredas. Y voy a hacer que puedas andar con el pie firme en donde yo quiero que estés. La palabra de Dios también nos promete algo muy grande. Será lumbrera
a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Nos va a enseñar el lugar a donde debemos llegar y nos va a alumbrar cada paso que demos para que no nos tropecemos, a pesar de todo lo oscuro que puede estar a nuestro alrededor. Esa es la promesa de Dios y es algo maravilloso y grande. Ahora bien, toda visión tiene su propio tiempo. Nunca te apresures, espera a los tiempos de Dios. El profeta Habacuc nos habla acerca de esto y nos dice con muchísima claridad cómo es que debemos de ir caminando en nuestro andar con el Señor. Habacuc, capítulo 2, el verso 3, y nos dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa de Dios llega en su justo momento. Muchas veces no está ligado a nuestros deseos y a nuestros tiempos, porque claramente el Señor nos dice que nuestros caminos no son como sus caminos, nuestros pensamientos como los de Él, y debemos entender que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Y si eso es una realidad, y eso lo entiendo, y eso lo acepto en mi vida, entonces, ¿por qué afanarme a que las cosas sucedan en el tiempo que yo quiero? De la manera que yo quiero, cuando finalmente sé que si es una promesa de Dios, va a llegar y la voy a poder disfrutar. Y cuando ésta llegue, va a ser maravillosa, pero sobre todo nos va a dar un gozo que no podemos describir. Y eso es parte de lo que nosotros debemos de tener hoy muy claramente en nuestra vida. No nos hagamos ideas incorrectas y simplemente en este ejercicio de este arranque de año, por favor, hagamos que el Señor marque el camino, aclare la visión, nos muestre el propósito para el cual estuvimos aquí. Una película ya de hace algunos tiempos, rescatando al soldado Ryan, hay una escena en la que al final de su vida, este soldado que fue rescatado de la guerra por cuestiones de decisión, porque sus hermanos habían muerto y su madre iba a quedar sola, así que mandan a todo un grupo de hombres a rescatarlo. Después de ser rescatado, él está en dos diálogos importantes, uno con el capitán que llega a salvarlo, ya moribundo, está en sus brazos, y le dice que haga que todo ese esfuerzo, que las muertes de los que fueron a rescatarlo, valieran la pena. Él tenía que regresar a su hogar, pero la consigna era: haz algo con tu vida que valga la pena. Y al final está Ryan en el panteón visitando las tumbas de esos hombres que dieron su vida por él, y voltea a preguntarle a su esposa simplemente: quiero que me digas, ¿mi vida valió la pena? Y esa es la pregunta que tenemos cada uno hoy para nuestra realidad. Finalmente, quien tiene una visión y un propósito tiene una protección especial de Dios. Vamos a leer una porción que me encantaría que la pudiéramos tener grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es una promesa y una esperanza fuerte en nuestra propia vida, pero es algo que podría estar firme ahí, que nos va siempre a sostener. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creadas podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recuerda, Jesús estará siempre atento y dispuesto a guiarnos. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te agradezco infinitamente la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, Señor. Gracias porque nos permites tener ese gran testimonio y saber que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que la visión que hoy has puesto en nuestro corazón sea clara y que además sea como un fuego arrebatador que no nos permite estar en paz hasta no poder caminar en pos de ella. Yo te doy gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias, en medio de esta vida afanosa, complicada, cruel, injusta, está tu promesa, Señor, que es buena, que es apreciable y sobre todo, Señor, que es perfecta. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos bendición sobre cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra familia. Y mi Dios, haz que este año sea trascendente para cada uno de nosotros. Haz tu obra en nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana.